la intervención del compañero Gabriel Bustamante, yo creo que hay un buen debate, un buen ambiente con todo lo que se ha dicho desde la mesa de paz del ELN, con lo que se ha dicho del Ministerio del Interior y con todo lo que está sucediendo en el marco ya de todo este tema de la implementación. Yo le voy a dar la palabra teniendo en cuenta como todos esos aspectos tan de lo que están en el momento, que lo hace que de aquí salga una gran experiencia. Entonces, cedo la palabra al compañero Gabriel Bustamante, unidad de implementación del Acuerdo Final de Paz. Muchas gracias. Vamos a estos 15 minutos a triangular 3 temas. El primero, paz total. El segundo, crisis humanitaria, como es el título del panel. Y el tercero, que tiene que ver todo eso con la aplicación del Acuerdo de Paz que está cumpliendo 7 años noviembre de 2023 pasado. Bien, antes de hacer esa triangulación y muy pertinente con la situación que vive Colombia, permítanme parafrasear al gran pensador italiano Antonio Gramsci, una sentencia muy famosa pero que va muy a lo que está sucediendo en el país. Gramsci, cuando advertía el advenimiento del fascismo, dijo que el momento más peligroso para una sociedad es cuando lo viejo no se ha ido y lo nuevo no ha empezado a llegar. Y en ese claroscuro en que lo nuevo no ha empezado a llegar y lo viejo no se ha ido, decía Gramsci, es el momento más peligroso porque aparecen los monstruos. Y lo traigo a Colombia porque en Colombia, a pesar de todos los intentos que hemos hecho, la guerra no se ha ido y la paz nada que empieza a llegar. Esa es la sensación que hay en el país. Y en el marco de esa sensación uno puede identificar los monstruos de los que nos hablaba Gramsci para el caso de Colombia, si queremos ver así. Están los asesinatos de líderes sociales, más de 1000 ya desde la firma del acuerdo. Está el narcotráfico, está la corrupción. No gratis se robaron los recursos de las víctimas en los últimos años, especialmente de los municipios más pobres, más violentados, más necesitados como son los municipios PDR. Y de fondo están los enemigos de la paz, que están ahí latentes. La paz no se acaba de consolidar y la guerra no se acaba de ir. Y los enemigos de la paz sobre ese escenario montan hasta partidos políticos. Y aquí no son pocos los empresarios que se han enriquecido gracias a la guerra. Entonces, esa advertencia de Gramsci con la que quería empezar me da la apertura para hablar de la importancia, en primera instancia, de la paz total. Porque en Colombia lo que hemos tenido es una paz, y permítanme la palabra, pedaceada. Hicimos una paz en los años 90 con los grupos guerrilleros del Tilame, el M-19, el ETL, el MRT, una facción del ELN que se incorporó en el 94, que es la Corriente de Renovación Socialista. Y esos grupos en su momento, junto a un acompañamiento masivo de muchos sectores de la sociedad, generaron algo que quiero poner aquí sobre la mesa en su estricto sentido, un acuerdo de paz nacional que se llama la Constitución Política de 1991, que además de ser la norma de normas, fue un tratado de paz. Allá llegó ese tratado de paz. Y uno diría, bien, pero eso ya pasó hace más de 30 años, ya se cerró, ¿no? Miren, artículo 1 de la Constitución: Colombia es una sociedad pluriétnica y multicultural. Eso se escribió para que hubiera paz en el país, porque lo que veníamos era un sistema de exclusión constitucional, donde el único lenguaje era el castellano, la raza que decía que teníamos era la mestiza y la única religión era la católica, y se excluía todo el resto de la sociedad colombiana. Y para que hubiera paz se instauró el principio de pluralidad y multiculturalidad. 30 y pico años después hay gente diciendo que hay que construir, por ejemplo, un Cauca para los indígenas y otro para los blancos. Entonces nos falta todavía aplicar la Constitución del 91 en su amplio sentido de acuerdo de paz. Y si vamos a ver cuál es el sentido de la paz que trajo la Constitución del 91,
¿Qué quiere decir construir paz? ¿Qué quiere decir transitar hacia la paz? Y lo recoge luego el Acuerdo de La Habana. La Constitución del 91 habla de Estado Social de Derecho. Y un Estado Social de Derecho no es nada más que un Estado con justicia social. Y el punto de llegada del Acuerdo de La Habana es la justicia social. Entonces, ese escenario, vuelvo y repito, de construcción de paz, lo seguimos construyendo. Posteriormente hacemos otros intentos de paz y llegamos al año 2005, en donde hacemos el proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, que hoy, por lo que está demostrando la JEP, no eran tan autodefensas sino paramilitares. Y ahí construimos otra legislación, ya a la luz de algo muy importante, que es el Estatuto de Roma, que en un resumen muy corto dice: cuando haya crímenes de guerra y de lesa humanidad no puede haber amnistías, indultos, y se tienen que cumplir los derechos de las víctimas. Y aparece una jurisdicción penal internacional, que es la Corte Penal, precisamente, que se creó para esos fines. Pues bien, entonces ahí tenemos un segundo proceso de negociación con una ley, la 975, con unas estructuras, unas instituciones que aún hoy existen. Luego hicimos procesos de justicia transicional centrados en reparación, lo más importante, la ley 1448-2011, que hoy, hasta ahorita en este gobierno, se radicó en el Congreso para su reforma, como es una de las principales obligaciones, si no la principal obligación que tenía el Acuerdo de Paz con las Víctimas de Colombia, que era reformar la ley de víctimas y poner la Corte a las instituciones de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y posteriormente tenemos el Acuerdo de Paz con las FARC, y nos queda pendiente el proyecto de paz con el ELN y las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, más completamos 7 conflictos armados, como nos ha denunciado el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tienen que ver con algunas bandas, algunas urbanas que, a la luz del DIH, ejercen control territorial, están armados y cumplen las condiciones para que el Comité Internacional de la Cruz Roja, repito, haya dicho que en Colombia hay 7 conflictos armados. Entonces la paz total viene es hacer algo lógico y que se debió haber hecho hace mucho tiempo, plantear la discusión de que tenemos que cerrar todas las violencias, porque va a ser la única forma de que no vivamos de crisis humanitaria en crisis humanitaria. Y eso plantea varias discusiones que en anteriores procesos de paz no se habían dado, entre eso la paz urbana. Por eso se está hablando de procesos de negociación diferentes a la negociación política con los que tienen ese estatus, pero sí procesos de negociación para la rendición ante el Estado, por ejemplo, de bandas como los espartanos en Buenaventura, o las bandas que actúan en la mayoría, en la inmensa mayoría de las comunas de Medellín, y que son bandas, miren ustedes, que si bien tienen consecuencias de violencia urbana, sus raíces profundas e inmediatas están en el conflicto rural que se desató. Porque cuando uno revisa, por ejemplo, aquí en Bogotá, cuál es el origen de la localidad de Ciudad Bolívar, desplazados de la violencia desde la época de los 50 hasta nuestros días. ¿Cuál es el origen de Agua Blanca? Desplazados de la violencia de los 50 y de las violencias de los 80 y las violencias de los 90. ¿Cuál es el origen de las comunas nororientales de Medellín? Desplazados por la violencia. Entonces la paz total cumple esa función de agrupar no solamente todas las conflictividades violentas del país para buscarles una solución, sino también buscar, y es un poco la tarea en la que estamos en la unidad de implementación del Acuerdo de Paz, buscar la articulación de toda la institucionalidad que se ha creado a lo largo de estos años y que hoy, lastimosamente, en muchas acciones estratégicas, no solo para la paz, sino para los derechos de las víctimas, se encuentran desarmonizadas, especialmente en los territorios. Y lo vivimos con especial crudeza en el gobierno pasado, donde, por solo poner un ejemplo, teníamos Centro de Memoria Histórica y tenemos Comisión de la Verdad, ambos enfrentados con verdades contradictorias, pasando por el derecho, por encima del derecho a la verdad de las víctimas. Lo que sucedió con el enfrentamiento de instituciones en el gobierno pasado fue algo bastante complejo, pero que muestra precisamente esa desarticulación, que es la otra tarea grande de la paz total. Articulemos todo el Estado para
hacia un mismo lado. Bien, entonces la paz total, y ya lo explicaron muy bien quienes me antecedieron, por eso no más ahí, pero quería dejar esos puntos planteados, es una necesidad absoluta de este país, y no vamos a estar de proceso en proceso, de crisis humanitaria en crisis humanitaria. Hay que tratar de ponerle fin a esta conflictividad violenta de una vez por todas y con todos los actores. Así se ha hecho en todas las partes del mundo donde ha habido procesos de paz exitosos. En los otros países no tenemos esa paz fraccionada, fracturada y pedaceada. Y termino con la última parte, y es ¿por qué es tan importante el Acuerdo de Paz de La Habana para la paz total? Y obviamente para acabar con las crisis humanitarias. Porque, por tres razones fundamentales. La primera es porque este es un proceso que está en este momento en pleno cumplimiento y que generó unas estructuras en las cuales Colombia pretende salir de problemas precisamente radicales que ha tenido a lo largo de su historia. El tema, y arranquemos con el punto 1 del acuerdo, el tema agrario y la conexión tan fuerte que hay entre los problemas agrarios y la conflictividad social urbana. Pero el tema agrario es un tema que hace muchísimo tiempo el país debió haber solucionado y que es un foco de violencia desde muchos ángulos, una violencia multidimensional. Pero para colocar solamente un tema de lo que es la exclusión del sector agrario que el punto 1 del acuerdo pretende salvar, simplemente poner tres ejemplos. El primero es que solamente el 1% de los jóvenes campesinos tiene acceso a la universidad. Y estamos hablando que hoy hablamos de la sociedad de la información y el conocimiento. Hoy lo que le da riqueza a un país no son las empresas ni la industria petrolera, sino el conocimiento. Y estamos diciendo que la población campesina está excluida del sistema de conocimiento y que es el que produce riqueza en la nación. 1% nomás de los jóvenes tienen acceso a la universidad. Segundo, ¿qué descubrimos en el Ministerio de Salud? Que 600 municipios, más 617 municipios, no tienen ni siquiera un puesto de salud en las zonas rurales. Eso es una vergüenza. Eso quiere decir que si una mujer campesina tiene un parto, que si hay un herido de gravedad, que si alguien le da un infarto, no hay dónde llevarlo. 617 municipios de Colombia hoy no tienen un puesto de salud en sus zonas rurales. Y eso hace parte de la discusión, porque este tema de la paz es un tema complejo y es un tema, como lo decía muy bien el doctor Franklin, es muy complejo, que necesita acciones complejas. No es solamente las negociaciones políticas o no solamente las negociaciones para el sometimiento, es que esto necesita una base de reformas sociales muy fuertes, entre ellas la reforma a la salud. Y a quienes hoy se ensalzan diciendo que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, pues que no conocen el Chocó, o no conocen Arauca, o no conocen el Pacífico colombiano, o no saben, por ejemplo, que en Guainía hoy ni siquiera hay una EPS. Y las EPS, como algunos taxistas en Bogotá dicen, yo por allá no voy, porque solamente es régimen subsidiado. Gran parte del territorio colombiano está excluido del sistema de salud, y mientras eso subsista no va a haber paz en este país. Bien, es importante, ¿por qué también? Porque el proceso de La Habana genera unas estructuras fundamentales para la paz que viene con el ELN o con el Clan del Golfo o con las bandas criminales, y es que en el punto segundo ha centrado su atención en algo muy importante, y es que hay que fortalecer la participación política en Colombia. Y eso es fundamental. Una filósofa muy importante que se llama Hannah Arendt, que se dedicó a estudiar precisamente el tema del totalitarismo y la violencia, decía que lo contrario de la violencia no es la no violencia. Hannah Arendt dijo, lo contrario de la violencia es la política. La política es la forma como logramos en una sociedad trascender los conflictos de forma pacífica. Y ahí el punto segundo del acuerdo es muy importante. Miren nomás ustedes hoy
que un grupo guerrillero que estaba en armas, tomándose pueblos, colocando explosivos, secuestrando, asesinando, hace el tránsito de la guerra a la política y hoy está en el Congreso debatiendo, construyendo leyes, tratando de cambiar el país por la vía del diálogo, la concertación. Y eso que ha hecho el Partido Comunes es demostrar a nivel mundial. Lastimosamente no hemos hecho el esfuerzo suficiente de darlo a la luz. El Partido Comunes hace coalición en el Congreso con el Centro Democrático para aprobar leyes. Eso es paz. Eso es hacer un tránsito radical de la guerra a la política. Estamos en plena discusión y es en este gobierno, que en los anteriores no se pudo, igual que la ley de víctimas, nunca la radicaron. En este gobierno estamos ya en la discusión de las garantías para la protesta social. Y la protesta social es esencial para una sociedad democrática y más en una sociedad como la colombiana, que es pluriétnica, multicultural y con unas diferencias históricas de muchísimos años. La protesta social es la forma en que muchas comunidades hacen política, porque no les queda otra. Porque hay muchas comunidades en este país que no están representadas en los partidos que van al Congreso. Desde el año 98 hicimos una reforma a los medios de comunicación que hoy son empresariales, y las agendas de los medios de comunicación son las agendas de las empresas y sus intereses comerciales, no las agendas de las comunidades. Entonces lo que le queda a la gente es la protesta social, y por eso el punto 2 del acuerdo dijo: hay que brindarle garantías a esa protesta social. Protesta social está muy íntimamente ligada a los asesinatos de líderes sociales, porque es a los compañeros y compañeras que han hecho protesta social en este país que los han perfilado, los han perseguido, los han amenazado y finalmente los han asesinado. Entonces, brindar garantías a la protesta social es algo urgente que, vuelvo y repito, solamente fue posible hasta este gobierno. Ustedes pueden creer que los bienes que entregaron las FARC para reparar a las víctimas los dejaron quietos los 4 años de Duque, y salían a decir que la FARC no había entregado nada. Tocó es que llegara este gobierno para que empezáramos a reparar las víctimas con los bienes de las FARC, que más allá del valor económico tiene un valor simbólico importantísimo para la paz del país. Avanzo rápidamente. El punto tercero, que tenemos que trabajar muchísimo porque son las garantías para la reincorporación, y el principal problema que tenemos, ya lo ha mencionado aquí, son los asesinatos de los firmantes de paz. Y también estamos empeñados en hacer una gran apuesta para que haya una reincorporación económica de los firmantes, hay una reincorporación política de los firmantes, hay una reincorporación cultural de los firmantes, entre otras cosas porque la debida reincorporación de las personas que han estado en grupos armados es una de las medidas de no repetición más efectivas. Nosotros competimos como Estado para que esos jóvenes combatientes no se vayan para el narcotráfico, para los grupos criminales y cuanta organización que los quisiera tener, porque son personas que ya saben portar armas. El cuarto punto, y supremamente estratégico, es la lucha contra el narcotráfico, y ya lo dijo aquí nuestro director de Derechos Humanos. En este país nos hemos centrado a perseguir a los campesinos, pero es que la plata, como bien lo dijo el doctor Franklin, no se queda allá en la bota caucana, ni se queda allá en Arauca, ni se queda en la Macarena. Allá esas zonas siguen siendo pobres, y más que pobres, miserables. La plata del narcotráfico está aquí en Bogotá, está en Medellín, está en Cali, donde no hay políticas contra las drogas. Y más allá, el punto cuarto puso algo muy importante que estamos en este momento trabajando con Cancillería, y es que de 100 millones de dólares que produce el narcotráfico, solamente 4 millones se quedan en Colombia y México. 96 millones de dólares se quedan en los Estados Unidos y Europa. Esa es la realidad económica del narcotráfico. Pero los países que ponemos los muertos, que ponemos la destrucción, que ponemos el subdesarrollo, son México y Colombia. Entonces toca replantear esa lucha
contra las drogas. Ya el presidente Petro ha hecho avances con el presidente López Obrador para eso, y toca preparar una andanada diplomática muy fuerte, porque esa lucha contra las drogas no ha funcionado en términos prácticos para mermar la producción de sustancias de uso ilícito, pero sí ha ahondado en la muerte, la destrucción, la violación de derechos humanos en los territorios, especialmente de Colombia y México. Y el punto quinto, que habla de los derechos de las víctimas, pues sin reparar a las víctimas no va a haber paz en este país. Esa es una realidad que se las puedo contar desde la experiencia personal. Alguna vez yo me entrevisté con un niño campesino en la zona de El Huila, que sus papás fueron asesinados lastimosamente por agentes del Estado, y este niño, que no pasaba de los 10 años, me dijo: doctor, yo estoy esperando a ser grande para vengarme de los que mataron a mi mamá. Y también tuve la oportunidad de entrevistarme con un niño estrato 6, víctima de secuestro de la guerrilla, y lo que me dijo y me sorprendió, este era un poquito más grande, pero no pasaba de 12 años, es que me dijo exactamente lo mismo. Entonces tenemos en los territorios unos círculos de violencia muy fuertes que hay que parar eso, y la única forma de parar eso es con una reparación, y la reparación, si bien lo económico es importante, tiene muchísimas facetas, que es lo que hay que ahondar en este momento, como la verdad, la justicia, la educación. Creo que hemos avanzado mucho con el tema de matrícula cero y la inclusión de las víctimas en ese proceso, y eso es lo que necesitamos en Colombia, oportunidades para que la gente reconstruya su proceso de vida. Y por último, quiero mencionar la importancia que tiene todo esto, la aplicación de los acuerdos de paz, la verificación, y dentro de ese capítulo sexto se incluyó lo que conocemos como capítulo étnico. Aquí la mayoría de víctimas de la guerra, en términos proporcionales, la gente que más sufre de la guerra son los pueblos indígenas. Pues el compañero Fanor de Putumayo lo asesinaron hace poco, precisamente era el representante del capítulo étnico, asesinado hace pocos días en el Putumayo. Pero las zonas indígenas, las zonas afrodescendientes y los compañeros gitanos son los que proporcionalmente al número de habitantes que tienen más sufren de asesinatos, desapariciones, desplazamiento forzado y todo el subdesarrollo, la miseria y la pobreza que trae el conflicto. Entonces, en ese sentido, es imperativo que en este gobierno trabajemos unidos por cumplirle el acuerdo étnico a los pueblos tradicionales de Colombia y cumplir en su integralidad. Simplemente termino diciendo que la paz total es una necesidad que tarde que temprano tendrá que hacer el Estado colombiano, completarla. No, en términos pragmáticos, no vamos a alcanzar a hacer la paz total en los 2 años y 7 meses y las moneditas que hablaba el doctor Frank, no vamos a alcanzar. Por eso es importantísimo que trabajemos para avanzar y dejar estructurada la paz total. Y algo que me une al mensaje del doctor Franklin: la paz total es una necesidad para acabar con las crisis humanitarias, el dolor, el sufrimiento, tiene que ser una bandera de las organizaciones sociales, porque nos demoraremos 2 o 3 gobiernos para lograr consolidar ese propósito tan loable que es acabar con todas las fuentes de violencia y sufrimiento que tiene el país. Muchas gracias. Muchas gracias.